Pichincha Universal, generando noticias. Mario Cárdenas está con nosotros, dirigente del colectivo Rumiñahui, y vamos a hablar sobre judicialización de la política a propósito de voces que no solamente en nuestro país, sino en la región han circulado de esto que se llama lawfare y de a veces una serie de elementos muy parecidos. Lo decía hace unos momentos el consultor internacional en comunicación política Diego Diegues, parecerían libretos que se aplican en la región. Un balance inicial y bienvenido. Muchísimas gracias a Pichincha Universal, a usted María Isabel, gracias por esta invitación. En realidad lo que acontece en América Latina es un síntoma precisamente de una nueva estrategia que el imperio ha diseñado con la finalidad de que sin necesidad de producir invasiones, sin necesidad de promocionar dictaduras sumamente cruentas, indudablemente este fenómeno del lawfare, que significa prácticamente de utilizar la administración de justicia para perseguir y por último, luego de los procesos judiciales correspondientes, producir un olvido de manera sistemática de los líderes sociales, de los líderes políticos y de los logros que han obtenido durante su gestión. Entonces es un tema sumamente complicado porque es una nueva estrategia que se inscribe dentro de la línea de acción. Puede parecer un poco, digamos... Delirante, porque muchas veces lo que se critica es eso, que en la izquierda se encuentran teorías fantasiosas de la conspiración permanentes y todo es culpa del imperio. Por supuesto, yo solamente quisiera recordar cuando se produjo la actuación de Ronald Reagan en los Estados Unidos, había un denominado documento de Santa Fe que hablaba precisamente de todo lo que significa el programa misilístico denominado Guerra de las Galaxias. Eso que parecía traído de la ciencia ficción era toda una realidad y finalmente era la posibilidad de generar un equilibrio frente a la otra potencia que era la Unión Soviética. De tal manera que existen estas teorías y obviamente esas dejaron prácticas, de ser teorías en su sí, dejaron de ser teorías para transformarse en una cruda realidad. ¿Se acuerda el Plan Cóndor? Pero por supuesto, fíjese, yo le digo, María Isabel, utilizar el lawfare, ¿no es cierto?, para imputar presuntos delitos, presuntos responsables e indudablemente todo el aparato del Estado del poder al servicio de ese diseño, como puede ser la Contraloría General del Estado, como pueden ser los famosos cuadernos, como puede ser cualquier tipo de en definitiva, declaración. Con las excepciones del caso, los medios de comunicación ya juzgan precisamente en las cabinas y eso es terriblemente grave porque la televisión, los medios de comunicación particularmente vinculados a determinados sectores oligárquicos hacen también su trabajo, de tal manera que cuando se juzga en los medios de comunicación prácticamente los jueces lo que tienen que hacer es seguir el libreto, porque eso está debidamente planificado y la embajada norteamericana no está exento de las responsabilidades que viene ocurriendo en el Ecuador con respecto a los luchadores sociales y los dirigentes políticos, particularmente de un proyecto político totalmente innovador que indudablemente procuró mejorar las condiciones de vida y de trabajo de la gente y generó también una infraestructura que es un patrimonio de todos los ecuatorianos. Ya, pero vamos a escarbar un poquito y a ser un poco más críticos en homenaje a la ciudadanía, porque las cosas no son en blanco y negro. Así es. Y en efecto, creería que tratar de lavar la imagen completa de un gobierno que pudo haber tenido muchos errores quizá pueda ser un poco riesgoso, pero imputar pruebas o crear o dejar estas suspicacias tan fuertes como la del cuaderno de Pamela Martínez, que en un traslado de Quito a Guayaquil en un avión ella pone, es que llama la atención esta forma de escribir: me quedó la inquietud, estaba viajando en el avión de Quito a Guayaquil, todo esto en el 2018, y tuve el impulso de hacer unas anotaciones generales de todo este proceso. Solo tenía en mi maletín un cuaderno y empecé a hacer estas anotaciones que no guardan relación cronológica con los hechos ahí anotados. ¿Cómo alguien puede escribir en un diario algo que parecería estar forjado hacia lo que ni siquiera tenía idea que iba a ocurrir en el futuro? Le deja inquietud a cualquiera que tenga dos dedos de frente.
Claro, María Isabel, usted con toda seguridad habrá viajado de ida y vuelta tantas veces de Guayaquil y Quito y viceversa. Esos 30 minutos que dura el vuelo, tome usted en cuenta que hay que descontar el tiempo del despegue y del decolaje, de tal manera que frente el aterrizaje, perdón, frente a ello, prácticamente no son 30 minutos, estaríamos hablando de unos 20 minutos. En esos 20 minutos, escribir todo un texto de una memoria extraordinaria. 6 años atrás. Y 6 años atrás, con una precisión de fechas, de cantidades, de personajes, realmente es absolutamente difícil. Yo no tengo una buena memoria, por supuesto, pero a veces en la actividad diaria que uno tiene, a veces no recuerda lo que pasó hace 2 o 3 días. Inclusive si alguien le pregunta con qué ropa estuvo vestida hace 4 días, probablemente no lo podamos responder. Pero esa memoria privilegiada, entre comillas, determina que es efectivamente una situación debidamente diseñada, debidamente construida y debidamente fraudulenta. Entonces, frente a ello, esas son las denominadas pruebas que se establecen precisamente para la persecución. Pero no es débil algo así. No es débil generar una justicia tan endeble sin obedecer al debido proceso a encontrar las pruebas del caso, que evidentemente nadie está en contra de la persecución del delito y de toda lucha contra la impunidad. Hay un tema que es fundamental en la administración de justicia, es el hecho de que toda supuesta prueba tiene que estar sometida a la contradicción. Si algo se afirma, necesariamente tiene que haber la contraparte para establecer si un determinado argumento, si un determinado documento es plenamente válido. Aquí no existen, simplemente hay obviamente pronunciamientos, ¿no es cierto? Se presentan supuestas pruebas que no resisten el menor análisis, de tal manera que al no existir contradicción, desde el punto de vista técnico jurídico, y lo digo porque también tengo mi formación jurídica, yo soy abogado, sí, definitivamente no se puede considerar como prueba. Y hay principios de carácter universal en el sentido de que se debe obviamente desarrollar un proceso en que existe el equilibrio de las dos partes que están sometidas a la contradicción. Si no existe ese equilibrio, cuando se produce ese desnivel, definitivamente o estamos hablando de un Estado totalmente opresor con sus instituciones, y por otro lado estamos hablando de lo que significa generar víctimas sin que necesariamente exista ninguna responsabilidad. Ya, ahora, hay un nombre que también ha sido bastante satanizado en el país, Jorge Glass. ¿Cómo está esa situación? Sí, es verdad. En realidad, Jorge Glass en su debido momento se presentó precisamente a la Administración de Justicia porque él encaró definitivamente los procesos que se le imputaban, porque estaba plenamente seguro de que una justicia equilibrada iba a poner obviamente un contrapunto, pero eso no pasó. Definitivamente Jorge Glass es un prisionero político, yo lo digo en esos términos, prisionero político que está pagando, a mí me parece, toda esa insaciabilidad de destruir al oponente, que obviamente se cristaliza a través de los jueces, pero que detrás de eso está una oligarquía, está un gobierno, está una derecha. También está un tío, también estaban algunos elementos que debieron ser. Nosotros creemos, yo personalmente creo que todo debe definitiva judicializarse, pero en el marco del equilibrio y de lo que mandan las disposiciones legales y fundamentalmente constitucionales, sin olvidar de que el Ecuador es signatario de diferentes acuerdos y tratados internacionales en materia de administración de justicia, y por supuesto eso tiene que necesariamente establecerse en forma ordenada y donde se debe tratar los procesos equilibradamente y no debe ser el instrumento de ningún tipo de venganza y por supuesto del lawfare, que es precisamente la persecución política. Porque claro, independientemente del tema de la judicialización de los pasos de gobierno que se hayan podido dar en algún momento, el tema es lo utilitario que puede llegar a convertir esos procesos de persecución a favor de un gobernante. En este caso lo que se cuestiona en el tema de Glass es que se usó, por ejemplo, este código anterior para quitarla definitivamente la vicepresidencia. Hay un principio también en derecho, ¿no?, que se debe juzgar con la ley menos rigurosa para quien está en la relación más débil, que es el reo. Eso se cumplió. Fueron varios elementos. Claro, porque si se aplicaba el anterior código penal, definitivamente él tenía que ser dentro de ese marco, que no estoy de acuerdo, definitivamente estoy de acuerdo, él tenía que haber sido sentenciado a 5 años dentro de ese proceso, y eso le permitía acceder precisamente a una fianza carcelaria, ¿no es cierto? Y a un tratamiento de otra índole, pero eso no ocurrió. Podía pasar. Aplicaron el nuevo COIP,
posterior precisamente a los temas que se imputan, con lo cual indudablemente al sentenciarle 6 años por asociación ilícita no puede existir de ninguna manera fianza. Y ahí por eso me refería a un sentido utilitario de estas prácticas. Sí, es un sentido totalmente utilitario y a conveniencia, porque hay una situación también que vale la pena. Bueno, si están utilizando ese tipo de instrumentación ilegal de la Administración de Justicia, ¿por qué no se pone de manifiesto y que la Fiscalía persiga lo que son los DINA Papers? Los DINA Papers en definitiva establecen una seria y profunda responsabilidad del actual presidente de la República y su familia, y obviamente existiendo ahí sí pruebas o presuntas pruebas que son extremadamente contundentes, la Fiscalía simple y llanamente ha hecho un mutis por el foro y no ha hecho absolutamente nada. Porque se habla del tío, acá hay un hermano. Exacto, así es. Y en ese sentido, ¿cuál será, digamos, los elementos de los que deberá hacerse cargo la justicia en el futuro de mediano plazo? Bueno, nosotros lo que aspiramos es que definitivamente la justicia cumpla su rol, pero en las condiciones como existen ahora para la designación de los jueces, para la valoración de los jueces, para dichas evaluaciones, no nos garantiza absolutamente nada, porque obviamente la Administración de Justicia está al servicio del poder, y eso le quita toda credibilidad a la judicial. ¿Qué es este colectivo Rumiñahui? El colectivo Rumiñahui es un grupo de ciudadanos organizados bajo un precepto ideológico. Somos parte de la Revolución Ciudadana, somos parte de ese proyecto que en definitiva ha tratado y continúa, aunque de momento trunco, continúa con la posibilidad real de que a través precisamente del Estado que se ponga al servicio del pueblo, permite obviamente generar mejores condiciones para la gente en salud, en educación, en todo lo que significa precisamente la producción desde el punto de vista popular. Nosotros creemos firmemente en la construcción del poder popular. ¿Y están convocando acciones políticas de movilización? Toda acción del ser humano es política. Cuando un niño va y compra un caramelo, es una acción política, porque detrás de ese caramelo existe un proceso productivo y la producción directamente está vinculada con la política. Nosotros somos políticos, pero obviamente la política implica una política al servicio de la sociedad, al servicio de los sectores más vulnerables. Pero ¿cómo espanta la palabrita hoy en día, no? Sí, lo que pasa es que ha sido en realidad mal utilizada. Lo que existe es politiquería. Lo que hace la derecha en el Ecuador es politiquería. Lo que significa y aprovechamiento persecución de la política, por supuesto, para bien pero la personal. política, desde el punto de vista de cómo lo consideraban los griegos, ¿no es cierto? La política es precisamente para alcanzar el bien común. Claro, Entonces, la polis del pueblo. Exactamente, y nosotros somos luchadores sociales y lo hemos sido desde el colegio, desde que yo estuve en el colegio Mejía, hasta la presente fecha, en que en definitiva nosotros todo un tiempo estamos analizando los problemas del Ecuador y desde nuestra visión ideológica somos gente de izquierda obviamente, que pretende precisamente que los recursos del Estado estén al servicio de la ciudadanía. ¿Y cómo ven el escenario preelectoral? Bueno, el escenario preelectoral presidencial. Sí, por supuesto. Sé que hay dos figuras que este momento al parecer están tomando fuerza, pero es simple y llanamente a través precisamente de los medios de comunicación y de los recursos que pueden gastar. Pero hay una situación. No olvidar de que Rafael Correa tiene alrededor del 65% de la aceptación nacional, ¿no? Y en cuanto a compromiso de votación, es cerca del 50%. Pero no puede participar. No puede participar, pero hay una cuestión. Rafael Correa, los procesos tienen un nombre. La Revolución Soviética tuvo un nombre, se llamaba Lenin. La Revolución Cubana tuvo un nombre, se llamaba Fidel Castro. La Revolución Venezolana tiene un nombre llamado Chávez. De tal manera que la Revolución Ecuatoriana, desde la perspectiva nuestra, tiene un nombre que se llama Rafael Correa. Y obviamente, más allá de la persona, está precisamente un proyecto colectivo de indudable valía y que obviamente pretende cambiar las estructuras desde el punto de vista de la soberanía y la autodeterminación de un pueblo con las mejoras consiguientes de la vida de la gente. Pero hay conciencia de que ese voto duro es entre 25 y 35%, que no alcanzaría a conquistar, digamos, una base social importante como para ganar una elección. Bueno, aún en nombre de un líder. Bueno, sabemos perfectamente que una organización política por sí sola no puede ganar una presidencia o una curul parlamentaria, pero obviamente existen para eso las organizaciones sociales que más allá del partido, las organizaciones que coinciden precisamente con una propuesta y donde una política de alianzas puede ser muy beneficiosa para lograr el Pero triunfo. ¿es posible eso en el país? No, la implosión no dejó efectos devastadores, de forma que
del centro hacia la derecha sea la nueva era de la política ecuatoriana? Indudablemente que debe haber apertura, sí ha habido problemas y también hay que ser autocríticos. Nosotros no fuimos tampoco un dechado de virtudes, es decir, hubieron errores que se cometieron, errores que en definitiva sirven para madurar a una organización política, pero esos errores tienen que necesariamente cristalizarse en nuevas propuestas para avanzar de lo logrado, de lo alcanzado, de tal manera que en ese sentido va a existir un amplio espectro del pueblo ecuatoriano que un gran frente común va obviamente a nuevamente apoyar las tesis que significa su reivindicación. ¿Y han pensado en qué movimientos? Bueno, yo no soy quien tampoco para decirlo, existe toda una estructura de carácter nacional, de carácter provincial, a nivel de todas las provincias. Yo simple y llanamente soy un militante comprometido con esta causa y estaremos apoyando las decisiones que vengan de nuestras estructuras y fundamentalmente de las que provengan también de nuestro líder, que tiene una voz indiscutible dentro de nuestra organización. Bueno, muchísimas gracias, Mario. Yo quería decirle algo, Por María favor. Isabel, y justamente, muy brevemente, por supuesto, nosotros estamos organizando la Marcha de la Indignación. ¿Ya? Esta marcha va a recorrer 75 kilómetros, parte del Monumento a la Resistencia en Sangolquí. Porque de eso le preguntaba de las acciones políticas. De Esta es una de las movilización. acciones políticas, Bueno. pero tiene una acción política no solamente partidaria, Ya. es mucho más amplia que eso. Van a caminar gente sencilla y común de nuestro pueblo, conjuntamente con nosotros. Vamos a cubrir los 75 kilómetros durante 3 días. Comenzamos el día viernes 6, avanzamos al 7 y el 8, domingo, estamos llegando a la cárcel de La Tacunga. Y obviamente van a participar 10 provincias del país, ¿no es cierto?, organizaciones sociales, como le decía, tenemos una logística debidamente ajustada con recursos nuestros, modestos recursos nuestros, pero lo vamos a hacer. ¿Cuál es el fin? La finalidad es generar nuevamente, retomar una conciencia y una memoria de que hay un inocente preso, hay una persona que está injustamente privada de su libertad, es una persona que espera un juicio justo, y el día, quiero mencionar, el 11 de septiembre se produce también una audiencia que va a tratar el recurso de casación planteado para rever todos los errores y arbitrariedades que se cometieron en ese proceso. ¿Y harán vigilancia de ese proceso? Sí, estamos haciendo vigilancia y otra cosa. Obviamente esta marcha sirve para que la gente haga también un comparativo del periodo anterior y el periodo actual y saber que efectivamente hay que añorar las cosas buenas que se hicieron, pero hay que ponerle también un ímpetu para que las rectificaciones que se hagan, pues como yo le decía, nos permita avanzar. Hay un preso inocente, y obviamente eso sí repugna la conciencia, no solamente del Ecuador, sino también del mundo. Bueno, muchísimas gracias, Mario, por su Muy presencia gentil acá. a usted, María Isabel, qué amable, qué grato haber estado aquí. No, a usted. Mario Cárdenas, dirigente del colectivo Rumiñahui. Pichincha Universal. Aquí se escuchan bien las noticias.